Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Hand y Keram. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Keram Bürsin, uno de los actores más populares y carismáticos de Turquía, vuelve a estar en el centro de la atención mediática. En una reciente entrevista, Bürsin sorprendió al público con declaraciones que han dado mucho de qué hablar, admitiendo que algunas de sus decisiones recientes podrían haber estado motivadas por la influencia de su relación pasada con la actriz Hande Erçel. Con sus palabras, el actor dejó entrever que ciertos aspectos de su vida actual fueron realizados en parte como una respuesta a esa relación, despertando curiosidad y generando numerosas especulaciones entre sus seguidores y los medios de comunicación. La relación entre Keram Bürsin y Hande Erçel fue una de las más comentadas de los últimos años en Turquía y a nivel internacional. Ambos protagonizaron la exitosa serie Sen Kapım, Toca mi puerta, donde su química en pantalla no tardó en trasladarse a la vida real, haciendo que sus seguidores soñaran con la posibilidad de una historia de amor que trascendiera la ficción. Sin embargo, como sucede en muchas ocasiones en el mundo de la farándula, la relación terminó, y desde entonces, tanto Keram como Hande han seguido sus caminos por separado, aunque sus vidas continúan entrelazadas en el imaginario de sus fans. En sus recientes declaraciones, Bürsin habló abiertamente sobre lo difícil que fue para él cerrar ese capítulo y sobre cómo la separación lo impulsó a tomar ciertas decisiones de manera casi impulsiva. Sin mencionar nombres directamente, el actor confesó que parte de sus acciones recientes pueden haber sido realizadas por despecho o en contra de lo que fue su relación con Hande. No quiero que suene como que todo lo hago en su contra, pero a veces es inevitable sentir que uno necesita demostrar algo, comentó Keram con una mezcla de sinceridad y autocrítica, dejando claro que, aunque el amor terminó, las emociones que lo acompañan aún siguen presentes. Estas declaraciones, lejos de ser interpretadas como un simple ajuste de cuentas, fueron vistas por muchos como una señal de vulnerabilidad y sinceridad. En un ambiente donde las celebridades suelen ser reservadas respecto a sus vidas personales, Bürsin sorprendió al mostrar una faceta más honesta y humana, revelando cómo una relación pasada puede seguir influyendo en el presente de una persona. Los medios rápidamente interpretaron sus palabras, sugiriendo que el actor todavía podría tener sentimientos no resueltos por Hande, o que, al menos, la relación dejó una huella significativa en su vida. Desde que se hizo pública la ruptura, Bürsin ha tomado varias decisiones que han llamado la atención de sus seguidores, desde aceptar papeles que exigen mucho de él, hasta involucrarse en causas sociales y proyectos que no formaban parte de su vida anterior. Es una forma de decir: mira, aquí estoy, sigo adelante, pero no necesariamente significa que todo lo haga por ella, aclaró en la entrevista. Sin embargo, sus fans no pudieron evitar pensar en ciertos cambios recientes, como su renovado interés en causas ambientales y su participación en proyectos internacionales, los cuales podrían haber sido influenciados en parte por su deseo de proyectarse de una nueva manera después de la separación. Por otro lado, Hande Erçel ha mantenido una postura más reservada respecto a su vida privada y a la relación que mantuvo con Keram. Desde la ruptura, la actriz ha enfocado sus energías en proyectos personales y en su carrera, evitando cualquier comentario público sobre los sentimientos de Bürsin o sobre cómo vive él esta etapa. A pesar de ello, no es raro que ambos continúen siendo vinculados en las noticias, ya que sus seguidores no han dejado de apoyarlos y de seguir cada uno de sus pasos con interés y curiosidad. La confesión de Keram Bürsin de que muchas de sus decisiones fueron tomadas en contra de lo que representaba su vida pasada ha generado un gran debate en redes sociales, donde sus seguidores se dividen entre quienes lo ven como una muestra de superación personal y quienes lo interpretan como una señal de que el actor podría estar atrapado en los ecos de esa relación. Aunque muchos valoran su honestidad, otros creen que esta declaración podría reflejar una dificultad para superar el pasado y seguir adelante sin mirar atrás. Mientras tanto, los proyectos de ambos actores continúan en auge. Hande Erçel ha logrado posicionarse como una de las actrices más queridas y solicitadas en Turquía, mientras que Bürsin sigue explorando nuevas oportunidades, con proyectos tanto dentro como fuera del país. Los fans de ambos esperan con ansias ver qué les depara el futuro y, aunque muchos aún sueñan con la posibilidad de una reconciliación, otros están emocionados por ver la evolución individual de cada uno. Al final,
la declaración de Keran Bursin sobre su aparente rebeldía hacia ciertos aspectos de su vida pasada con Hand deja una reflexión importante sobre el impacto de las relaciones amorosas en nuestras decisiones y en cómo enfrentamos el futuro. Aunque cada uno esté avanzando en direcciones distintas, el recuerdo de su relación sigue siendo una parte fundamental de su historia, y parece que ambos seguirán marcando el camino de sus respectivas carreras, con o sin la influencia del otro. La historia entre Keran Bursin y Hande Erçel continúa siendo objeto de fascinación, y las recientes declaraciones del actor no han hecho más que avivar el interés sobre la compleja relación entre ambos. Tras el final de su noviazgo, Keran y Hande han experimentado distintas fases de crecimiento personal y profesional, pero la influencia que ejercieron el uno en el otro parece seguir viva, según admitió Keran. Aunque sus palabras reflejan una lucha interna y una especie de proceso de sanación a través de sus decisiones, también dejan entrever cuánto marcó su vida el vínculo que compartieron. Desde el punto de vista de los fanáticos, la historia de Keran y Hande sigue siendo romántica, incluso trágica. Su relación surgió de una forma casi perfecta, con una química palpable en pantalla que conquistó a millones de espectadores. Su romance parecía de cuento de hadas, dos personas jóvenes, exitosas y hermosas que encontraron el amor mientras trabajaban juntos en un proyecto que los lanzó al estrellato. Sin embargo, al igual que muchos amores de este tipo, la presión mediática y las demandas de sus carreras pusieron fin a su relación. Para Keran, la ruptura no solo representó el fin de una relación amorosa, sino también el inicio de una búsqueda de identidad. En la entrevista, el actor reveló que tras la separación, empezó a replantearse muchas cosas sobre sí mismo y sus metas. Hubo un tiempo en que sentí que me había perdido a mí mismo en medio de la relación y de la fama que la rodeaba, confesó. Por esta razón, decidió tomar caminos diferentes, aceptar proyectos que le permitieran redescubrir quién era fuera de la influencia de su exnovia y probar que podía sobresalir sin estar asociado a su nombre. Una de las decisiones más notorias de Bursin fue su interés en proyectos de carácter social y en causas de conciencia ambiental, áreas en las que anteriormente no había tenido tanta visibilidad. Su participación en campañas ambientales y en programas de desarrollo social no pasó desapercibida, y muchos lo interpretaron como una forma de mostrarse al mundo de una manera diferente, como un hombre más maduro y comprometido con su entorno. El mismo Keran aclaró que estos intereses nacieron genuinamente, aunque también reconoció que el proceso de redefinirse a sí mismo, en parte, fue una respuesta a su ruptura. Por otro lado, Hande Erçel ha elegido un camino mucho más discreto y reservado. Aunque se ha mantenido en la industria del entretenimiento y ha continuado fortaleciendo su carrera, no ha dado muchas declaraciones sobre su vida privada o su relación con Bursin. La actriz, en lugar de lanzarse a hacer cambios públicos y notables, ha preferido enfocarse en proyectos personales, sumergiéndose en roles cada vez más desafiantes y mostrando un crecimiento profesional que le ha ganado el respeto de sus colegas y del público. Al contrario de Keran, Hande parece haber encontrado en el trabajo su refugio y ha seguido adelante sin necesidad de transformar su imagen. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.